lo que quería introducir hoy es las intervenciones desde los espacios de los talleres y sirviéndome de dos cosas que quiero ubicar. Una, que es lo que hace que gente que se dedica a otras cosas se vean convocados a trabajar con pacientes psicóticos. Como yo no soy una romántica, Manon Tropo, sé que muchas veces uno acepta trabajos porque se los ofrecen. La verdad que es así, puede o no despertarse desde ahí un gusto, una pasión, un entusiasmo, pero muchas veces pasa que, che, hacen falta talleristas en tal lugar y el músico, el artesano, el cineasta, el comunicador social, tiene horas libres, necesita incrementar ingresos y va. Suele suceder que si no, y con esto voy mostrando lo que quiero decir, que si no está en juego el entusiasmo que va causando lo que ahí pasa, en muy poco tiempo se van. Poco más, poco menos, pero en muy poco tiempo se van. Esto sería desde el lado del operador, ¿no es así? Desde ese que desarrolla esa disciplina. Y desde el otro lado, la pregunta legítima que queda es, bueno, pero ¿y esto por qué es eficaz en lo que hace a la presentación subjetiva, a la estructuración psíquica, a las manifestaciones? ¿Qué toca de esa estructuración, ese quehacer X, como para que sea eficaz clínicamente hablando? Bueno, les voy a leer el parrafito que mandamos en el mail que dice así y que da cuenta de esto. La tallerista de cocina aclara una y otra vez en las reuniones de equipo que viene de otra disciplina distinta al mundo psi. El artista plástico prefiere no concurrir a las mismas. La información sobre diagnósticos y síntomas haría en pantalla a la fluidez de sus propuestas. La antropóloga, que en otra época coordinaba el taller literario, se retiró de la experiencia cuando sospechó que no siempre, esto tómenlo en cuenta porque hace a la ética de la propuesta, que no siempre el sujeto que escribe es agente de lo producido. Tal vez fuera objeto de su propia producción, aunque esto no signifique nada en pos de su subjetivación. El fotógrafo, el artesano, la cineasta defienden a capa y espada la necesariedad de que el valor socialmente consagrado del producto debe ser uno, y ese que la sociedad sanciona, para poder hacerlo circular o no en el campo de la cultura, o sea, en el campo del otro. En todos los talleres, y yo no digo solo en todos los talleres, en cualquier dispositivo individual, grupal, institucional, ya sea que todo el equipo interdisciplinario funcione juntos o uno lo tenga en la cabeza, como decíamos en la última reunión con Roberto Bronstein, así como la posición subjetiva en falta. Yo no tengo que estar contando todo el tiempo que estoy en falta en este mundo, que he castrado convenientemente, que he reprimido convenientemente la operatoria de la castración para mi subjetividad. El equipo interdisciplinario es algo por lo cual uno está habitado, o no está habitado, ¿no? O entiendo que yo sola no puedo, porque la evidencia me lo muestra y porque si somos varios funcionamos mejor, o creo que aunque seamos 4, 5 o 18, la posta la tengo yo y la intervención que sirvió fue la mía. Entonces, yo me hacía una pregunta, este parrafito que les leí y algunas citas que les voy a leer de acá, es un trabajo que yo escribí por el año 2013 para una reunión lacanoamericana y que lleva por título Registros del entusiasmo. Yo me preguntaba qué hacía que esos discursos que pasan estas personas, la cineasta, el fotógrafo, el comunicador social, la profesora de música,
el que fuera, el que coordina el taller de cocina, ¿qué posibilita que esos discursos operen analíticamente desde el lado del que pasa el discurso? ¿Sí? Desde el lado del que está coordinando el taller de cocina. Siempre me funcionó, y yo creo que me sigue funcionando, si bien en muchos dispositivos pasan otras cosas y no por eso son menos eficaces, que aquel que coordine el taller de lo que sea esté además habitado por esa disciplina en lo que hace a su quehacer económicamente rentable. ¿Sí? Quiero decir, siempre cuento el mismo chiste, por ahí alguna vez me lo escucharon, cuando yo estaba en la facultad, épocas de peñas, todos tocábamos un poquito la guitarrita, porque era literalmente eso. Cuando uno va avanzando y se encuentra en estos dispositivos, es muy fácil que alguno diga, yo agarro la guitarrita y ya no se usa más enseñar samba de mi esperanza, pero bueno, la que corresponda para cada época. Eso no es un músico transmitiendo cómo se toca la guitarra, pero además no vive de eso, ¿no? Puede ser un virtuoso, pero sería interesante que viviera de eso. ¿Y por qué? Porque el dinero es el ordenador privilegiado de la cultura, más que el trueque, ¿no? Más que el trueque. Si yo en el taller de artesanías hice un cenicero o un perchero y me lo compran por 1.000 pesos, 2.000 pesos, 500 pesos, yo con esos 500, 1.000 o 2.000 me compro lo que se me antoja. El dinero, nos guste o no nos guste, es ordenador privilegiado de nuestra cultura capitalista, digámosle. Entonces, es muy interesante que aquel que coordine el taller, en la medida de lo posible, coordine un taller de algo que sea su medio de vida, ¿sí? Porque ese músico sabe que para que su grupo de alumnos se presenten en el teatro tal por cual, en el festival del municipio de Morón, tienen que tener una cierta calidad. Tiene que tener una cierta calidad, porque si no, en el festival siguiente contrata otro el municipio de Morón, ¿no es así? Entonces, es muy importante porque el dinero, que es lo que atravesaría también en este caso al que coordina la experiencia, es ordenador privilegiado de nuestra cultura. Yo empecé a evaluar que el entusiasmo es motor en aquellos que se acercan a coordinar talleres, porque hay que estar en las reuniones de equipo para ver, y lo digo con un término que pareciera que estoy infantilizando a los usuarios y no se trata de eso, se nos cae la baba cuando produjeron tal escrito o hicieron tal cosa o fueron, a ver, en Suma concretamente, no ahora porque estamos en pandemia, o sea, no ahora de este modo que les voy a contar, hay un taller de tango, ¿no? De baile. Bueno, empezó un tiempo en que trabajaban adentro de la institución, si se hacía milonga dentro de la institución podía ir algún familiar o algún amigo, y llegó un momento en que la coordinadora del taller empezó a salir más o menos una vez por mes o una vez cada 2 meses a las milongas. Si no es por el entusiasmo que causa ver lo que allí se produce. ¿Qué le puede pagar a la coordinadora del taller un sábado a la noche estar en la milonga? ¿No? O sea, es el entusiasmo, es ver cómo aquel que antes solo se atrevía a bailar con la hermana empieza a sacar a la mujer que está sentada en tal mesa. Es ver cómo aquella que antes estaba temblorosa porque no sabía para dónde moverse, se pide una gaseosa y puede salir a la pista sin que se le enriden los pies. Entonces, el entusiasmo es algo que habita necesariamente a aquellos que coordinan los talleres y a todo el equipo, porque
repito, en las reuniones de equipo, cuando se cuentan las cosas que pasan, estamos todos, o sea, no lo decimos porque sabemos que queda mal, pero es mi chiquito el que hizo eso, falta agregar, ¿no es así? Bueno, el entusiasmo para nosotros analistas, como casi todos los afectos, siempre quedan en algunos medios analíticos medios como despreciados, medio como que no paga, no garpa hablar de los afectos. Porque Lacan le dedicó un seminario entero al seminario de la angustia, pero no le dedicó un seminario entero al entusiasmo, ni le dedicó un seminario entero al pudor, si bien los trata en distintos momentos de la obra. Entonces, no está tan bueno hablar de entusiasmo. Yo les voy a leer una cita de Lacan sobre el entusiasmo que dice algo así. Es muy encriptada, como le gusta escribir a Lacan, pero se puede leer, se puede soportar. Es una cita del año 1974 en la Nota Italiana, que dirige, por supuesto, a los psicoanalistas del grupo italiano. Dice, el analista, si se criba en el desperdicio que he dicho, es gracias a que tiene una idea de que la humanidad se sitúa en la buena fortuna y es en lo que debe haber circunscrito la causa del horror, el suyo propio, el de él, separado del de todos, horror del saber. Desde ese momento sabe ser un desperdicio. Es lo que el análisis ha debido al menos hacerle sentir. Y si eso no lleva al entusiasmo, bien pudo haber habido análisis, pero analista ni por asomo, ¿no? Si el analista no está habitado por el entusiasmo, aún habiendo, acá se está refiriendo al pasaje de una posición a otra, eso es como harina de otro costal, pero se está refiriendo a eso. En nuestro medio local, Eduardo Said, que es un compañero mío de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, le dedicó un capítulo completo al tema del entusiasmo. Y se pregunta si el entusiasmo es la cara imaginaria del deseo del analista. Los lacanianos distinguimos entre el deseo del analista y el deseo del sujeto que ejerce el psicoanálisis, ¿sí? Y hay toda una teorización y toda una cuestión acerca de lo que es el fin de análisis en uno y otro sentido. Pero me estoy refiriendo al deseo del analista. Lacan, en el seminario 7 de la ética, liga el entusiasmo con la posibilidad de catarsis, de descarga, ¿sí? Y dice en algún momento, el analista a veces está poseído por un deseo más fuerte que aquellos de los cuales puede tratarse, a saber, llegar a los hechos con su paciente, tomarlo en los brazos o tirarlo por la ventana. Esto ocurre. Auguraría muy mal de alguien que nunca hubiera sentido eso, me atrevo a decirlo. Yo creo realmente que cualquiera de los que aquí estamos, alguna vez hemos dicho basta, no aguanto más esto, y uno se sienta y reflexiona y se da cuenta que ese al cual uno no aguanta más sufre de que no lo aguanten más, y entonces suspende la tentación de decir no voy a atender por 15 días, por ejemplo, ¿no? Y también alguna vez uno se ha como embelesado con algún logro del paciente. En el ambiente lacaniano, Miller, por ejemplo, hace pie en las primeras líneas del escrito de Lacan del sujeto por fin cuestionado para decir que el entusiasmo es poco menos que lo peor que le puede pasar a un analista. Y lo dice, Lacan dice, un grano de entusiasmo es en un escrito el rastro más seguro que pueda dejarse para que revele su época. Es lamentable. Eso dice Lacan, y desde allí Miller concluye, nada envejece más que el entusiasmo. No conviene al psicoanalista porque se homologaría rápidamente al ya está, hemos comprendido todo,
no conviene al psicoanalista porque es el olvido de la permanencia del inconsciente, ¿no? Miller opone el afecto, entusiasmo al reconocimiento de la división subjetiva, o sea, al reconocimiento de la permanencia del inconsciente. Él después, a lo largo de su artículo, prefiere hablar del desapego como el afecto princeps al cual el analista debería atender y hasta buscar. Bueno, hay montones de cosas acerca del desapego, además de las teorías orientales, las más fuertes en el campo psi son las que en la década del 60 ubicaban el desapego como lo propio, deseable y propiciable para la tercera edad. Había que ir desapegándose de todo para poder sostener los avatares del envejecimiento del cuerpo. Lo mejor que podía pasar era propiciar el desapego, ¿no? También dentro del ambiente lacaniano, Colette Soler escribió un libro que se lo súper recomiendo, que se llama Los afectos lacanianos. Y ella, con un estilo muy francés y muy cuidado, hace todo un recorrido de todos los afectos que efectivamente Lacan recorre y ubica a lo largo de la obra. Les leo solamente un parrafito acerca del entusiasmo. Dice, el entusiasmo, esto lo dice Colette Soler, es el afecto que los dispone a ustedes ante una trascendencia que los sobrepasa y los anula como sujeto, y que desde luego no tiene nada de divina. ¿De qué depende este afecto? No de la estructura, es una respuesta del ser, es imprevisible. Para otro podía ser la resignación apresurada, el mal humor, la cólera o, como Lacan señala, el odio. Este afecto de entusiasmo es muy necesario para sustentar el deseo del analista. No es la cara imaginaria, le es medular al deseo del analista. Pues es un deseo muy extraño que lleva al otro, al analizante, a darse contra lo real que lo sobrepasa y del que no quiere saber nada. Para que ese deseo no sea sospechoso, es muy necesario que el analista tenga la seguridad de que al final el beneficio puede ser posible. ¿Y de dónde puede venir esa seguridad? Sino de su propia experiencia, a condición de que le hayan demostrado que el desvalimiento transferencial es irreductible. El deseo del analista, ya lo sabemos, no es para todo analizado. Yo le pregunté a mi amigo Eduardo Leiderman, que es médico psiquiatra, colega de Suma, médico de planta en el Hospital Alvear, con muchísima experiencia, qué tenía la psiquiatría, o qué me podía decir él desde la psiquiatría acerca del afecto-entusiasmo. Y me dio esta respuesta. El entusiasmo tiene que ver con la expectativa de que algo pueda realizarse satisfactoria y placenteramente. Es decir, el entusiasmo es consecuente con la perspectiva de placer anticipado. En esa charla, que era una charla de pasillo, pre-reunión, me dice además, el sujeto esquizofrénico, con lo cual coincidimos, lo perdió, y con eso tenemos que vernosla en nuestra práctica, con la apatía, con el desgano, dicho en otros términos, diríamos los analistas, con el aplanamiento subjetivo, el sujeto arrasado por el goce del otro. Bueno, la clínica nos enseña que este afecto que parece ajeno, como les dije, que no tiene prensa dentro del ambiente analítico, es absolutamente necesario para que la práctica con sujetos psicóticos, vamos a decir, pueda llevarse a cabo, para que podamos vernosla con esto que uno podría decir clínicamente
clínicamente, no en el efecto transferencia en el analista, clínicamente es como bailar con la más fea, porque también decimos, y lamentablemente constatamos, que no hay pasaje de una estructura a otra, que hay estabilizaciones, que hay distanciamientos cada vez más largos entre una internación y otra, o entre una recaída y otra, pero que lamentablemente no podemos encontrarnos con pasajes de una estructura a otra. En nuestro ambiente hay un casi aforismo ya que, que dice que tendemos a barrar al otro en lo real, ¿no? ¿Se acuerdan que desde las primeras reuniones yo venía diciendo, bueno, en los tiempos de subjetivación del infans se instala la división subjetiva, la castración a cuenta del infans, y debe reeditarse en el campo del otro. Comprobamos en esta clínica que no se ha reeditado eficazmente en el campo del otro y que esto entonces inhibe la posibilidad de que la castración se instale del lado del sujeto. El aforismo que casi circula es hay que barrar al otro en lo real. No nos sirve entrar por la cuerda de lo simbólico, se acuerdan el nudo que yo mostré creo que en la segunda clase, no podemos entrar por la línea de la metáfora ni de la metonimia, y nos encontramos habitualmente con un desencadenamiento, por ejemplo, para seguir con términos de la lingüística, un desencadenamiento con una deriva del signo. No podemos entrar por la vía de la metáfora, no nos encontramos con el síntoma, que sería lo que propiciaría, digamos, que sería como el mal enganche de las cuerdas de lo simbólico. Todas esas cosas habrán escuchado algunas veces, y yo en el último de los 4 dibujitos del nudo lo que mostré es que ese mal anudamiento está emparchado con una cuerda. Yo después si quieren se los muestro, lo tengo en la compu como para compartir pantalla, pero no quisiera meterme tanto por ese lado. Está como emparchado con una cuerda que respeta las alternancias del anudamiento que fue mal hecho y posibilita que la estructura no se desencadene. Posibilita que la estructura no se desencadene. Digamos que se estabilice. A ese ganchito, que los lacanianos le llamamos el sintón, también le podemos decir que hace las veces de un nombre del padre supletorio, o sea, que hace las veces de la función nombre del padre, pero de manera supletoria, ¿no? Digamos, no es hace de. Cuando tendemos a eso, yo les decía antes, bueno, lo primero es, ¿esto para qué le sirve al que está delirando, por ejemplo? ¿No? Porque si solo nos va a servir para escribir el trabajo y presentar en el Congreso, la verdad que es bastante pobre clínicamente hablando. Entonces, ese ganchito, ese barrar al otro en lo real, esa función supletoria de nombre del padre, es la intención que produzca, primero que acote la clínica, ¿no? Yo puedo ubicar esta función también en cada intervención, ¿sí? Si el profesor de música logró incluir ese movimiento como un sonido que podía dar lugar a una melodía y que se podía empezar a gestar a partir de ahí una cierta canción, el movimiento deja de ser un movimiento incontrolado, deja de ser un golpeteo molesto para sí y para los demás. Comienza a ser un sonido que tiene sentido dentro de una secuencia musical. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión a donde nos dirigimos es, cuando decimos barrar al otro en lo real, quiere decir
ponerle un freno a esa cosa que se le impone al sujeto. Eso es agarrar al otro en lo real, ¿no? O sea, ponerle un freno a eso que viene de otro lado. Si son palabras impuestas, siempre le conciernen, siempre van mayoritariamente por el lado de la injuria, y si van por el lado de la megalomanía, también se imponen, y también se imponen de manera perjudicial. Cuento un ejemplo como para que quede un poquito más claro esto. Recuerdo que en el hospital, era un hospital general, entonces en una ocasión traen a un chiquito de 14 años que se había querido tirar abajo de las vías del tren. Bueno, claramente era un accidente de alguien que se había querido, no sé, intento de suicidio adolescente, podríamos decir. Lo que nos llamó la atención fue que rápidamente llamaron a psiquiatría. Bueno, en aquel entonces era servicio de psiquiatría, a salud mental, digámosle, más ayornadamente. El pedido de los médicos de guardia era porque el chico no había querido hacer un intento de suicidio como podría llegar a creerse. Había una voz que le decía que tenía que cumplir una supermisión, y como él no se reconocía a la altura de esa supermisión, había decidido que mejor se mataba. ¿Sí? Entonces, la imposición que llega desde otro registro es que tenía que cumplir la supermisión. No me acuerdo qué era, algo en el barrio, digamos, pero lo que yo quiero ubicar es que aún uno podría decir, bueno, pero venía del lado de la megalomanía, ¿no? Se creía que podía llegar a ser el Salvador, esa podría haber sido una cara. No, justamente había un mandato, una voz, que lo mandaba a hacer algo que no podía, y esa había sido el motivo por el cual había pensado en tirarse por abajo del tren, qué sé yo. Entonces, cuando uno interviene, hay que hacer algo como para que esas cosas dejen de imponerse, como para que esa mano deje de hacer ese ruido espantoso que solamente molesta. Que además le permita al sujeto el establecimiento de un cierto lazo social. Es de nuestra clínica que la relación al otro, al semejante y al mundo suele estar bastante alterada, cuando no impedida, en estos sujetos. Entonces, que pueda acotar algo de esa clínica tan arrasadora, que pueda establecer un cierto lazo social y que pueda el sujeto tomar la palabra. Tomar la palabra quiere decir lo propio, ¿no? Poder decir alguna cosa propia. Yo, digamos, si tuviera que decirlo con una terminología más técnica o más teórica, diría que la intervención tiene que poder darse en términos de cortar en lo real, suturar en lo simbólico y darle un recubrimiento imaginario. ¿Sí? Cortar la imposición, suturar en lo simbólico quiere decir que algo pueda ser dicho ahí, que eso, ser dicho puede ser, una sutura en lo simbólico puede ser a un mamarracho en una hoja de papel que no tiene ningún sentido, ¿sí? Puede ser un movimiento que el paciente mamarrachea y no puede parar, que el artista plástico diga, bueno, vamos a hacer una cosa colectiva, vos acá, hacé eso que estás haciendo acá, deja de hacer acá y ahora viene otro y hace ahí encima, ¿no? Y sigue mamarracheando, entre comillas, ahí encima. Hay ahí un movimiento que se acota en lo real y que empieza a decir algo de ese sujeto. Se le da una significación desde afuera. Los talleres. Los talleres, cada disciplina organiza
el taller, ¿no? Cada una organiza su propio taller. A mí me sirve personalmente y en los equipos que dirigí y pasa también en los equipos en los cuales por ahí asesoro y por ejemplo, en los talleres de REC, en Proyecto Suma, suelen ocupar este lugar que ahora les voy a decir los alumnos de la práctica profesional hospital de día de la UBA, que tienen posibilidades de venir a rotar a Suma, de venir a hacer su pasantía a Suma. A mí me ha resultado muy eficaz, y ahora voy a decir por qué, la figura del tallerista y el analista acompañante, o el psicólogo acompañante, o el psi acompañante. Cada uno sabrá cómo lo llama. ¿Por qué? Porque es la muestra en acto de que ninguno de los dos porta todo el saber. ¿Sí? Sí, hay un tallerista X que dirige la tarea, que coordina el taller, y se ocupa de eso. Acuérdense que en el parrafito que yo leí al principio, decía que, por ejemplo, el artista plástico no quería ir a las reuniones de equipo, porque decía que las cosas que escuchaba de diagnósticos y demás, si eran reuniones de equipo clínicas, a él le hacían ruido y le hacían pantalla como para poder desplegar las consignas que quería desplegar. Y es absolutamente legítimo, o sea, no tiene por qué interesarse en ese otro saber. Pero al mismo tiempo, como se trata de abordaje de pacientes graves, alguna cuestión particularmente clínica puede suceder, puede irrumpir, y algo estaría bueno poder hacer con eso. En ese sentido, la presencia del acompañante que venga del campo psi ocupa esa función, pero no está ni como observador no participante, ni como trabajador del campo psi que está esperando que surja alguna manifestación clínica para pensarla clínicamente. Está como uno más dentro del taller, digamos, como un alumno más no habitado por ese saber que se está transmitiendo, haciendo lo que hay que hacer, e interviniendo solo en el momento que sea necesario para poder controlar, contener alguna situación que se vaya por otros carriles. Yo traje para mostrarles un librito que les súper recomiendo, que se llama, dos cosas, un librito y una película, que se llama Imágenes del Inconsciente. Imágenes del Inconsciente es el escrito que se produjo cuando en el año 2001 hubo una exposición en Fundación Proa, acá en La Boca, que era la exposición basada en el Museo Imágenes de la Locura de Río de Janeiro, que dirigió durante años la doctora Nice da Silveira. Nice da Silveira fue una señora que nació en Maceió en el año 1905, estudió medicina y murió en Río de Janeiro a los 94 años en 1999. Esto para que se den cuenta que la pólvora ya está inventada, que lo que podemos hacer es ponerle entusiasmo y ayornarnos con los instrumentos de la época, ¿no? O sea, vi la peli, dice. Sí, la peli, como dice ella, se llama Nice, el corazón de la locura. Antes estaba en YouTube, en Netflix, ahora no está en Netflix, pero si uno pone el título, aparece por otra plataforma y se puede ver igual. Nice da Silveira era una médica psiquiatra en la época en que
los electroshocks eran sin anestesia, sin sedación. Así que imagínense ustedes, en el nordeste brasilero, una señora que si nació en 1905 se habrá recibido de médica en 1930 o 29, y que era la única mujer. Sí, la película se llama Nice, el corazón de la locura. Imagínense ustedes una mujer que cuestionaba en algún punto la eficacia de la metodología y empezó como a intuir que el arte era una vía para que alguna otra cosa se pudiera expresar. Y yo lo digo en mis términos, ella no lo diría así porque era junguiana. A ver, le escribía a Freud y le escribía a Jung para contarles lo que estaba pasando en el psiquiátrico donde ella trabajaba. Quiero decir, la señora era una señora respetadísima, con una obra que dio mucho resultado, independientemente de cómo ella la pensara. Yo me estoy refiriendo puntualmente a la eficacia de la metodología, a la eficacia de poder hacer que hay otro modo de abordaje de la locura que es igualmente importante en lo que hace a la inserción en el campo del otro, que es igualmente importante en lo que hace a la toma de la palabra y que puede ser pensado de otra manera. Nice da Silveira decía: los procesos de autocura son favorecidos si el paciente se siente libre en el taller, si no se acepta ningún tipo de coacción ni de presencia inoportuna ni de curiosos. Cuando yo les decía hace un ratito, bueno, el analista acompañante tiene que ser uno más, quedarse como un alumno, aceptar las consignas, y ambos, analista acompañante y coordinador del taller, están subsumidos al orden simbólico que la consigna propone, es una evidencia en acto de que todos estamos atravesados por la castración. ¿Sí? Yo puedo decirle a una paciente, me viene a la mente un ateneo que en alguna ocasión puntué de una colega del Hospital Posadas, en donde bueno, la paciente decía que se sentía sola y que sentía que desde la radio la convocaban a no darle más bolilla al marido y hacer no me acuerdo muy bien qué cosa. Y la analista muy acertadamente le dijo: y sí, cuando nos sentimos solas, somos todos más frágiles. ¿Sí? Esa es una muestra en acto de estamos todos atravesados por la castración, yo también, ¿no? Es un pasaje en acto. Si en un taller X, ambos, tallerista y el acompañante, primero que se barran, por así decirlo, yo decía antes, hay casi un aforismo que es este de barrar al otro en lo real, se barran entre sí. Cada uno sabe de lo que sabe y no sabe de lo que sabe el otro, pero además ambos quedan subsumidos a la disciplina que los convoca. ¿Sí? Entonces, se produce en cada taller una especie de transmisión en lo real bajo un ordenamiento simbólico, el orden de la disciplina, X. Me acuerdo perfectamente que en el taller de artesanías que teníamos en la fundación, había un tema con la cocción de las piezas en el horno, ¿no? Quiero decir, las piezas se cuecen en determinado tiempo. Si se pasan, se queman, y si las sacamos antes, se pueden romper. Hay un tiempo que es de la materia, así como en aquella intervención mía de tratar de escribir un cuento con
a ver, un cuento es como un soneto, como un haiku, o como un comentario de un diario. Cada uno tiene su lógica, ¿no? Cada uno tiene su lógica. Un cuento es un cuento, por supuesto que hay variaciones, pero no es arbitrario, quiero decir. Tratar de escribir un soneto, tiene tantos versos de tantas sílabas, etcétera, etcétera. Si no, es otra cosa. Puede ser valioso, pero es otra cosa. No está en juego la arbitrariedad del que coordina. Yo acá tengo en estas notas algunas notas de lo que pasa en cada taller. En aquel equipo que yo mencioné recién, la primera que fue convocada para dirigir el taller, que en ese momento era de expresión corporal, era mi amiga Noemi Romano, que en aquel entonces vivía y circulaba solamente como expresionista corporal. Entonces ella abre un taller de expresión corporal. Rápidamente se dio cuenta que no había tanto cuerpo para expresarse, ¿no? Porque nosotros habíamos dicho, en los tiempos de subjetivación hay un entrecruzamiento, ¿se acuerdan del primer grafo de la subversión del sujeto? Hay un entrecruzamiento entre el campo del lenguaje que antecede y sucede al sujeto, desde el puro sujeto informulado de la necesidad. Y hay entonces un pasaje de soma a cuerpo y de lenguaje a discurso. El cuerpo es una adquisición. El cuerpo no va de suyo, ¿no? Supe tener un profesor, Jorge Fuckelman, que lo decía de una manera que a mí me sigue siendo útil. Para poseer el cuerpo es menester perderlo, ¿no? Para que yo pueda postergar mis ganas, o sea, para que yo sea dueña de mi cuerpo y pueda postergar mis ganas de en cualquier momento levantarme para ir a hacer pis, primero debí perder eso que era el soma, ¿no? Para poseer el cuerpo yo primero debo perder el soma. Si no, no hay manejo satisfactorio del cuerpo, no hay manejo socialmente aceptado del cuerpo. Una de las primeras cosas que surgieron fueron que no es tan fácil y que no tiene por qué saberla el profesor de gimnasia y que puede ser igualmente eficaz, y de hecho lo es. Yo estoy articulando, porque era la propuesta del curso, una lectura psicoanalítica de la eficacia de otros discursos que son los que son y no tienen por qué ser otros, ni tampoco tienen por qué estar atravesados por esta lectura. Esta es la lectura que yo me permito hacer como psicoanalista de la eficacia de otros saberes, ¿sí? Entonces, rápidamente surgió esta cuestión de que no había cuerpo en todos los casos, ¿no? Que en muchos casos había que tratar de donar la unificación corporal. Que donar la unificación corporal permitió en un momento una intervención, había una rueda, una rueda de usuarios con la tallerista y el analista acompañante. Había que hacer un ejercicio y uno de los pacientes, el mismo del movimiento incontrolado en el taller de música, dijo que él no levantaba los brazos porque se le iban. Vieron que en todos los espacios, por lo menos antes, no sé ahora, de expresión corporal, siempre hay algún ejercicio que es elevamos los brazos al cielo y tocamos las ramas y no sé qué con las nubes. Bueno, este chico eso no podía hacerlo, porque efectivamente él no metaforizaba esto y sentía que se le iban los brazos. En ese momento la tallerista lo agarra físicamente y lo contiene y le dice que ella lo va a ir acompañando y que van a llegar hasta donde llegan los brazos de ambos y lo va sosteniendo, ¿no?
Cuando nosotros decimos, ese es un trabajo con uno mismo, es un trabajo con la cobertura imaginaria, que es lo que permite no padecer fenómenos de despedazamiento corporal, ¿no? Si yo tengo una imagen unificada de mi cuerpo, no supongo como el paciente de los escritos esos, correte porque te estoy manchando con el líquido amniótico, porque eso es cuerpo despedazado, claramente, ¿no? Entonces, había un trabajo para hacer, hay un trabajo para hacer, que muchas veces es imperceptible, como decía, el tallerista ni siquiera tiene por qué estar anoticiado teóricamente de esto para que sea eficaz, que es el trabajo de unificación corporal. Eso permite después el encuentro con el otro. Si yo tengo claro que por más que yo le dé muy fuerte la mano a alguien, el otro no se va a quedar con mi mano, puedo darle la mano muy fuerte. Si yo imagino que mi mano se me va a desprender, es altamente probable que mire de reojo a todo el mundo y no quiera que ni siquiera me vean las manos. ¿Sí? O sea, una de las cosas más torturantes de la manifestación psicótica es el aislamiento que produce del sujeto respecto del entorno. Porque no se puede estar así todo el tiempo, ¿no? En el mejor de los casos, muchas veces pueden no contarlo. Y entonces, por lo menos, no provocan la huida del interlocutor. Pero esto no quiere decir que no lo sientan, que todo este padecimiento no lo sientan. Entonces, había trabajo con uno mismo de recubrimiento corporal, esto da la posibilidad de encuentro con el semejante y, por supuesto, ¿cómo se llama? La circulación social. Hay otro taller que a mí me encanta, en todos los dispositivos donde lo encuentro me parece una perlita, que es el taller de cocina, ¿no? La cocina, todos lo sabemos, excede la alimentación como bien nutricional. La verdad que es así. Si no, podríamos comer zapallito con churrasco día por medio y fideos con manteca el otro día por medio, una frutita a la mañana, siempre la misma y ya está, ¿no? Digamos, si hay tantos programas de cocina y hay tantas variaciones, y a mí me gusta con un poquito más de pimienta, y a mí el pesto me gusta con menos albahaca, es claramente porque excede el valor nutricional, excede lo que el sujeto de la necesidad, el puro sujeto formulado de la necesidad del primer grafo, necesita, ¿no? Excede eso y responde al campo del deseo. Eso es lo que hace a la propia ingesta. Pero la cocina, además, tiene que ver con el encuentro con el otro, ¿no? Yo me gusta amasar. Hasta no hace mucho tiempo hacía ñoquis. Bueno, la verdad que las 3 últimas veces me salieron todos pegoteados, decidí cambiar, porque me voy a quedar sin amigos si sigo invitando a comer ñoquis pegoteados, que es un masacote, o una salsa que se banca, pero, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, porque cuando uno que invita a los amigos que conoce hace 50 años y se ve llevado a explicarle, mira, me salieron mal, se me pegotearon, se me pasó la... Es porque invitar es ofrendar al otro, es agasajar al otro, es encontrarse con el otro. Comemos a la una, pero venite antes, así charlamos, es porque lo que se privilegia es el encuentro, aunque uno haga 20 platos o ponga 3 criollitas con mermelada. Es el encuentro con el otro. En ese sentido, me parece que el taller de cocina tiene como montones de privilegios, porque no solo tiene que ver con el cuidado del cuerpo y con que si uno se encuentra con alguien que solo come lechuga, solo come fideos y tiene otras posibilidades, está bueno transmitirle otros valores nutricionales, sino porque se transmite ritmo, como pasaba con el taller de artesanías.
si yo sigo insistiendo con que los ñoquis tienen que estar 20 minutos en el agua, voy a seguir sirviendo masacotes. Si yo me avivo de que los tengo que sacar en cuanto suben, voy a servir ñoquis. Tienen ritmos, no es cualquiera, no es arbitrario, no es lo que a cada uno se le antoje. Y tiene pautas de horarios. Si invito al mediodía, es altamente probable que esté invitando a almorzar. Si invito a las 6 de la tarde, será para una merienda, un té-cena, como se decía antes. Hay una... Yo les decía antes, y después les voy a leer para terminar, una pequeña viñeta del taller de cocina, justamente. Yo les decía recién que en esa pequeña introducción, que la antropóloga que dirigió el taller de escritura dentro del hospital en donde yo estaba y en la fundación, presenta un trabajo en las jornadas, nosotros hacíamos jornadas anuales, presenta un trabajo con un epígrafe que era una perlita de escritura surrealista, ¿no? Era como si hubiera sacado, porque era apropiada, 4 líneas de un escritor surrealista consagrado. Pero, para nuestra decepción, inmediatamente después dijo, no me acuerdo el nombre del paciente, supongamos que se llamaba Pepe, lo que pasa con Pepe es que Pepe habla como escribe. Esta no es una producción surrealista. Esto es el modo de estar en el mundo que Pepe tiene. Por supuesto, surgió rápidamente otra cuestión que creo que es legítima, a la cual también se refiere Mise da Silveira de otro modo, pero coincide. En un taller de arte, lo que se debe valorar es el producto artístico, ¿no? Yo decía antes, la mayoría de los talleristas defienden a capa y espada el valor consagrado para esa disciplina de lo producido. Eso por un lado. ¿Tiene valor de circulación social? ¿Puedo mostrarlo? ¿Puedo mostrarlo con la tranquilidad de que la gente lo va a ver porque es bueno o lo va a soportar porque lo hicieron los pacientes? ¿No? Eso también pasa. Eso también pasa. Pero creo que hay algo que a mi gusto es peor que eso, porque esa es una posición complicada, ¿no? Que tiene razón de ser en una muestra interna. Todas las instituciones tienen alguna muestra interna que está bien, que cada uno muestra hasta dónde llegó, y que además, como bien dice Mise da Silveira, artistas hay pocos, pero no se puede negar el valor terapéutico de estas actividades. O sea, por más que no sean artísticas en el sentido fuerte. Pero para mostrarlas en el afuera, en eso me hago cargo, quiero decir, es una posición personal mía, no me gusta ver muestras públicas en donde uno las banca porque la produjeron los pacientes, porque me parece que es delicado, ¿no? Que de ahí a la lástima, a la conmiseración, hay un paso. Hay otra cuestión que también me parece sumamente delicada y que es a la que aludía Inés en este trabajo sobre este escrito, que era si el que escribe es responsable subjetivamente de lo que escribió, o si fue dicho, escribió o produjo, puede ser un cuadro, puede ser una poesía, puede ser lo que sea. ¿Se reconoce autor de lo que escribió o no se reconoce? Supongo que
muchos de ustedes, si no todos, se acordarán de la maravillosa película Chansey the Gardener, ¿no? En donde el jardinero habla de las flores y como el marido de la señora de la cual él es el jardinero, está el cuento en internet completo, lo pueden volver a leer, es un economista, supone que el jardinero está hablando metafóricamente de la economía del país y de cómo habría que cultivarla y de qué variables había que introducir. Entonces, el tema de la responsabilidad subjetiva, digo responsabilidad no en el sentido inculpatorio, sino en el sentido de ser autor de lo que se produce, me parece que es una decisión ética de quien coordina, ¿no? Ese se reconoce autor de eso. En el mismo libro de Nice da Silveira, que admiro muchísimo, hay muchísima obra que trajeron acá y que está en el museo en Río de Janeiro. Hubo una sola observación de lo que yo leí, de lo acotado que yo pude leer, que a mí me dejó pensando en esta responsabilidad ética. Hay una de las personas que hace obra, a ver si lo tengo acá, se los digo. Bueno, no sé, hacía más o menos, creo que había hecho 20.000 cuadros con desechos de la cultura, con lo que encontraba a lo largo de un año. Era una cifra que tendría que haber hecho, no me acuerdo cuánto, pero imaginemos 30, 40 por día, ¿no? Si bien Nice da Silveira dice, él nunca quiso hacer arte, pero tenía un mandato divino por el cual no podía dejar de hacer lo que hacía, y eso, la propuesta de ella era que esto era como la muestra, la puesta en acto del inconsciente, lo más recóndito del inconsciente en términos jungianos. Lo que yo quería ubicar era que si este señor nunca quiso hacer arte, bueno, dejémoslo por ahí, podía hacer esto, hay pocos artistas, pero muchos se benefician de haber hecho eso. Pero cuando además hacía eso, porque era un mandato divino, del cual no podía sustraerse, me pregunto, ¿puedo leer yo eso como una obra de arte? ¿O es una deriva metonímica que en lugar de ser una fuga de ideas, como las que he visto en el Borda o en el Moyano, ¿no? En lugar de ser una fuga de ideas, es una fuga de imágenes? En ese sentido me parece que hay que ser muy cuidadoso con sancionar un producto del cual ese sujeto no se ha desprendido, ¿no? Porque, a ver, si estamos diciendo que ha habido un tiempo de detenimiento en la represión adecuada de la operatoria de la castración, o sea, que ha sido fortuita, que ha habido un paso que no se cumplió y por eso esa estructuración fue una estructuración psicótica, estoy diciendo también que no se ha cumplido la operatoria edípica por la cual el infans entra como objeto al complejo de Edipo, soy la cosita de mamá, de papá, del otro real primordial, de aquellos habitados por el deseo de ahijar, entro como objeto y salgo como sujeto de la operatoria edípica, ¿no? De eso se trata la subjetivación, en definitiva. Entro como objeto, soy tapón y salgo como sujeto. Si alguien en su producción
no alcanza el momento de como sujeto producir un objeto del cual desprenderse, y solo se presenta como objeto en el sentido de que no puede dejar de escribir, no puede dejar de pintar, no puede dejar de hablar, no puede interrumpir la fuga de ideas, esa actividad, al menos para ese tiempo, no ha sido propiciatoria.